Hoy en nuestra sección saludable les abrimos las puertas de una nueva unidad, la unidad de ictus criptogénico instalada aquí en el Hospital Recoletas. Para ello vamos a charlar con el doctor José Luis Santos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco qué es este ictus criptogénico. Bueno, pues el ictus criptogénico, para empezar, es una palabra difícil. La gente no tiene mucha relación con ella, pero bueno, un ictus es un trastorno repentino en la circulación cerebral que produce de forma permanente o de forma temporal una alteración en las funciones del cerebro que puede afectar de forma global al mismo o afectar a la parte que queda en ese momento sin circulación sanguínea. Fundamentalmente dos tipos de ictus. Uno son los ictus isquémicos y otros son los ictus hemorrágicos. Los más frecuentes son los ictus isquémicos, que vienen a representar en torno al 82% del total de ictus. Y dentro de los ictus isquémicos hay varios tipos. Está el cardioembólico, está el aterotrombótico, está el lacunar de pequeño vaso y está el ictus criptogénico, que viene a representar el 30%. Y llamamos ictus criptogénico a ese ictus que no conocemos exactamente la causa que lo produce, pero que, como te digo, viene a representar el 30% de los ictus isquémicos y alrededor del 20% de los ictus totales. O sea que el 82% son los que comúnmente conocemos como ictus normales. Todos, porque el más frecuente es el ictus isquémico, que es, digamos, porque en un momento determinado hay una detección del flujo sanguíneo, pero también el ictus hemorrágico, cuando se produce una rotura de un aneurisma, por ejemplo, que se produce una hemorragia dentro del cerebro, también se considera un ictus. Vamos, también es un ictus y además probablemente las secuelas y la gravedad es mayor. Lo que más que viene a representar pues es en torno a la quinta parte. Y entre todas las causas posibles, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente detrás de ella está probablemente la hipertensión, los factores de riesgo cardiovascular, pero el problema del ictus criptogénico, que es, como te decía, de causa desconocida, es que detrás del ictus criptogénico, y aquí ya viene la parte cardiológica, yo soy cardiólogo y por eso vamos a hablar sobre todo de este tema, y es el protagonista fundamental de este tema, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia, la arritmia más frecuente en la población, que viene a representar en torno, la prevalencia es en torno al 1% de la población, por encima de 80 años en torno al 11%, y consiste en que existe una alteración en el ritmo cardíaco, que el corazón, en lugar de funcionar y de latir de forma rítmica, late de forma arrítmica, da lugar a que en una de las cavidades se produzca un éxtasis sanguíneo, es decir, la sangre se acumule, no circule bien, se forme un coágulo, de ese coágulo se pueda desprender un trozo que nosotros llamamos un émbolo, y ese émbolo llegue al cerebro impactando en una pequeña arteria, dando lugar a un ictus, y que es lo que nosotros llamamos ictus criptogénico. Bueno, llevándolo al caso práctico, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de un ictus, pues como todos saben, pues evidentemente, básicamente, primero suele ser alguna alteración neurológica, y la más frecuente pues puede ser una alteración en la dificultad para el habla, suele ser una dificultad para la movilidad, incluso en algunos casos puede ser un síncope. El problema de todo esto y la importancia radica en que la fibrilación auricular, que es la causante del ictus criptogénico, muchas veces puede producir síntomas, pero otras veces permanece asintomática. Entonces, los síntomas más frecuentes de la fibrilación auricular pues son palpitaciones, disnea o dificultad para la respiración, puede ser un síncope, puede ser dolor torácico, pero muchas veces permanece asintomática y solamente se puede ver mediante algún tipo diagnóstico, que muchas veces no es más que algo tan sencillo como una toma de un pulso, una consulta de un médico de cabecera normal. Pero la realidad es que otras veces es mucho más complejo. Entonces, el problema del ictus de la fibrilación auricular viene dado por dos vertientes. Una es hacer una prevención desde el primer momento, descubrir una fibrilación auricular, tratarla para evitar que se forme el ictus criptogénico, y las gentes que ya han tenido un ictus criptogénico, es decir, de causa desconocida, pues ya la vida le da una oportunidad de salvarse un ictus, pues por lo menos no demos ocasión a que tenga otro ictus. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar buscar en esas personas la posibilidad de fibrilación auricular, detectarla y tratarla. Y en eso consiste una unidad de ictus criptogénico. El objetivo es
tratar y detectar la fibrilación auricular en personas que ya han tenido un ictus para diagnosticar una posible fibrilación auricular latente, es decir, que no haya sido diagnosticada, que la veamos, la detectemos, la tratemos y evitemos otro ictus, porque hay que tener en cuenta que el tratamiento de la fibrilación auricular es un tratamiento muy efectivo, disminuyendo la posibilidad de ictus casi al 100%. ¿Qué porcentaje de pacientes sufren este tipo de ictus? Pues mira, en España la incidencia del ictus está en torno a 125 casos por 100.000 habitantes, lo cual creo que viene a representar unos 50.000 o así de ictus nuevo al año. Y detrás de ellos, como dije antes, el 20% son debidos a fibrilación auricular, pues en torno a 10.000 casos son por fibrilación auricular, teniendo en cuenta que muchos de ellos no son diagnosticados. Entonces, la forma que tenemos que hacer es intentar buscar la fibrilación auricular para tratarla y evitar que se formen los ictus. ¿Cómo se busca? Pues en principio una forma sencilla, como ya te he dicho, en una consulta normal tomar el pulso, y luego hay algunas técnicas un poco más complicadas como son una monitorización cardíaca durante 24 horas que nosotros llamamos un Holter, y el siguiente paso, que es lo más novedoso de las consultas de ictus criptogénico y que a día de hoy está recomendado en todas las guías de práctica clínica, tanto de cardiología como de neurología, tanto a nivel europeo como a nivel fundamentalmente americano, pues es lo que nosotros consideramos, lo que llamamos un registrador de eventos, que es un dispositivo que dura hasta 3 semanas, o bien finalmente un Holter Reveal, que es un pequeño dispositivo como una pequeña pila que se coloca por debajo de la piel de forma más o menos temporal, pero con una duración de hasta 3 años, y entonces ahí durante 3 años se puede descubrir perfectamente la arritmia, la fibrilación auricular, detectarla, tratarla y evitar un ictus. Estamos hablando de salvar vidas teniendo en cuenta que el ictus tiene unas secuencias terribles no solamente para la persona como individualmente, sino para la familia como colectivo e incluso para la sociedad, con toda la carga social que conlleva y también desde el punto de vista económico. ¿Hay diferentes niveles dentro del ictus? Pues sí, hay diferentes niveles porque claro, hay algunos tipos de problemas neurológicos que realmente no son ictus, sino que se llaman accidentes isquémico-transitorios, en los que existe una recuperación completa. Es un momento puntual, pero luego se produce una recuperación completa. Pero hay algunos pues, que producen unas secuelas tremendas, como pues eso, unas afectaciones invalidantes completamente, en el que el paciente queda confinado a una silla de ruedas, o incluso en algunos casos pues, puede producir incluso la muerte del paciente. Y evidentemente eso es la parte mala. La parte buena, optimista, y que es lo que tenemos que hacer todo nuestro empeño y hacer énfasis en ello, es la posibilidad de que una de las causas más importantes se puede prevenir, se puede tratar de una manera totalmente satisfactoria, como es la fibrilación auricular. Bueno, y para ello, en la unidad de ictus criptogénico de este hospital, del Hospital Recoletas, cuéntanos qué servicios ofrecen. La idea es, pues como estamos comentando, es intentar captar no suena muy bien, pero intentar diagnosticar toda esa fibrilación auricular que permanece asintomática. Porque la fibrilación auricular, el problema que tiene es que puede aparecer de forma paroxística. ¿Qué significa de forma paroxística? Pues que a veces aparece y a veces no, aparece y desaparece. Entonces, si tú haces un electrocardiograma a un paciente que tiene una fibrilación auricular de manera continuada, la vas a detectar. Pero si es un paciente que tiene una fibrilación auricular que a veces aparece y a veces no aparece, y le haces un electro en el periodo en que no aparece, no se la vas a detectar. Pero sin embargo el paciente puede tener en un momento determinado esa fibrilación auricular, soltar un trombo, un coágulo, un émbolo a la circulación y producir un ictus. Entonces la unidad consiste en organizarse de tal manera que intentemos conseguir que todos esos pacientes le podamos diagnosticar la fibrilación auricular. ¿Cómo lo hacemos? Pues un paciente que ha tenido un ictus, que le hemos descartado por las pruebas de imagen habituales para el diagnóstico de ictus, que vienen a ser un ecodoppler,
un TAC craneal, en algunos casos una resonancia magnética. Ya hemos descartado las causas conocidas, como dije antes, básicamente son aterotrombótica, cardioembólica o lesiones de pequeño vaso. Pues en esos pacientes, el especialista que normalmente ha sido el primero que se ha puesto en contacto con ese paciente, que suele ser el neurólogo o el internista, lo envía a la consulta del cardiólogo, donde nosotros ya iniciamos todos los estudios encaminados a detectar la fibrilación auricular, que como he dicho, pues en principio consta de un simple electro. Si tienes la suerte de pillarlo, pues bien, y si no, pasaríamos a las siguientes posibilidades, que son un Holter de 24 horas, o un registrador de eventos que puede durar hasta 3 o 4 semanas, o un Holter Reveal, que es una grabadora que dura hasta 3 años. Y en esos 3 años ya sería difícil que un paciente que tiene una fibrilación auricular paroxística no fuéramos capaces de detectarla. De hecho, la posibilidad de detectar una fibrilación auricular en un estudio complementario normal, es decir, en un Holter de 24 horas, es del 2%, mientras que ese porcentaje lo aumentamos hasta un 30% en pacientes a los que le ponemos un Holter Reveal, la grabadora por debajo de la piel, con lo cual estamos mejorando un montón el pronóstico y la posibilidad de detectar esa arritmia. Bueno, son varias áreas las que componen esta unidad, entonces háblanos un poco en más detalle de los especialistas que componen esta. Pues yo creo que la unidad de ictus criptogénico es un ejemplo de la medicina moderna. Hoy en día se tiende a formar unidades multidisciplinares para tratar todo tipo de patologías que evidentemente son tan complejas y difíciles que exceden al conocimiento de un especialista. Y yo creo que a cada paciente y a cada patología tiene que tratarla todos los especialistas que pueden aportar algo a esa patología. En este caso es un ejemplo totalmente pertinente. En principio, pues un paciente que ha tenido un ictus, pues los primeros que le van a ver o los que le van a seguir, aparte de verlo en urgencias al principio, una vez que el paciente ha sido tratado, ha sido ingresado, pues luego va a seguir visto en la consulta del internista o del neurólogo. Como he dicho, le va a pedir las pruebas pertinentes, un TAC, o le va a hacer un estudio con un TAC, una analítica, un Doppler carotídeo, y una vez que él ya ha descartado una causa concreta de ictus, decide que es un ictus criptogénico porque no sabe la causa, y el siguiente paso es enviarlo a la consulta del cardiólogo, donde le hacemos las pruebas necesarias para ser capaces de diagnosticar la fibrilación auricular. Y una vez que se diagnostica, si conseguimos hacerlo, que ya digo que está en torno al 30%, ponemos el tratamiento, que es tan simple como poner un anticoagulante, y hemos conseguido que el paciente no vuelva a tener otro ictus. Y eso, aparte de la unidad de ictus criptogénico, podríamos llevarlo a la población en general, intentar descubrir una fibrilación auricular en pacientes que previamente todavía no han tenido nada, porque el problema de la fibrilación auricular, como te dije antes, es que a veces es asintomática, a veces es sintomática. Los síntomas más frecuentes son palpitaciones, pues eso, fatiga, dolor torácico, pero a veces el primer síntoma de una fibrilación auricular es un ictus. Y eso es lo que a día de hoy es un problema que nos plantea a toda la comunidad médica y sobre todo a los cardiólogos, de intentar detectar ese tipo de pacientes que tienen más posibilidades de padecer una fibrilación auricular, ser capaces de detectarla y tratarla. Bueno, ¿y esta unidad en qué medida puede ayudar al paciente de Zamora? Hombre, pues yo creo que le ayuda de forma tremenda. O sea, date cuenta que estamos hablando de evitarle a alguien un ictus. A mí me parece una de las peores enfermedades que pueden tener a día de hoy es un ictus. El aspecto invalidante que produce una persona que hoy está haciendo una vida normal, que totalmente válida para la sociedad, válida para sí mismo, y de repente verse postrado en una silla de ruedas sin poderse mover, dependiente de un montón de personas, creo que es algo dramático. Y ese tipo de situaciones lo podemos arreglar. A día de hoy hay muy pocas unidades de ictus criptogénico, y a mí me parece que es un paso, bueno, dicen que cuando se llegaba a la Luna fue un gran paso para la humanidad, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Pues esto no cabe duda, que no sé, está claro que es un grandísimo paso para la población en general. Y en ese sentido, pues la unidad de ictus criptogénico yo creo que es un acierto y
un aspecto totalmente positivo, no solo para nosotros, sino para la sociedad. Ya te digo que, aunque solo hubiera una persona que se librara de un ictus, sería increíble, pero se pueden evitar muchos ictus. En Zamora, por ejemplo, yo calculo que al año se producen un 60 o 70 personas que tienen un ictus criptogénico, que parece una cantidad pequeña, pero al que lo padece es algo totalmente, como decía antes, dramático. Un 60%. Vamos a recordar a nuestros espectadores los síntomas, palpitaciones. Los síntomas de la fibrilación auricular son básicamente, lo más frecuente son palpitaciones, y luego después también puede dar en segundo lugar disnea o dificultad para la respiración, dolor torácico, y muchas veces pues eso puede manifestarse de forma asintomática, y en algunos casos, los más dramáticos, es que la primera manifestación de una fibrilación auricular es un ictus. Lo que evidentemente es muy recomendable, porque lo importante, como hemos comentado ya antes, es no llegar a tener un ictus, es diagnosticar la fibrilación auricular antes, con lo cual mi mensaje fundamental para la sociedad es: primero, que todo paciente con palpitaciones debe de acudir al médico a que le hagan un estudio un poco más exhaustivo, y en segundo lugar, que a día de hoy estamos organizándonos de forma suficiente para intentar, mediante este tipo de unidades de ictus criptogénico, para intentar evitar que las gentes tengan las secuelas tan importantes y tan incapacitantes y tan dramáticas como es un ictus. Tratar antes de llegar a esos resultados. Cogerlo a tiempo, ¿no? Pues ahí queda este consejo del doctor Santos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Saludable. Pues nada, muchas gracias, encantado, y hasta otra vez.